En ocasiones, las tragedias más profundas no comienzan con un crimen ni con un accidente, sino con una decisión tomada desde el amor, o al menos, eso creemos. Esta es la historia de Alba Martínez García, una adolescente española de apenas 14 años, cuya vida se apagó antes de tiempo en medio de un procedimiento médico que jamás debió haberse realizado. Hoy, su nombre se ha convertido en un símbolo de indignación, de debate ético, y de una pregunta que muchos en España aún no pueden responder. ¿Dónde están los límites cuando la vanidad, la presión y la confianza se mezclan con la medicina? Alba nació el 2 de febrero de 2011, en la ciudad de Valencia, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Sergio Martínez, era un técnico de mantenimiento industrial. Un hombre sencillo, reservado y profundamente devoto de su hija. Su madre, Marina López, era una mujer carismática, impulsiva, con una obsesión creciente por el mundo de la estética y la imagen corporal. Desde que Alba era pequeña, Marina soñaba con que su hija fuera perfecta. Una niña de sonrisa impecable, postura erguida y modales refinados. A menudo, quienes conocían a la familia decían que el amor de Marina por Alba era tan grande como su necesidad de controlarla. Durante los primeros años, la vida de Alba fue tranquila. Era una niña alegre, llena de energía, apasionada por el dibujo y el deporte, especialmente la natación. Su padre la llevaba todos los fines de semana al polideportivo municipal, donde juntos cronometraban sus tiempos en la piscina. Mi hija tenía un talento natural, y sobre todo, una sonrisa que iluminaba cualquier sitio. Recordaría años después Sergio, entre lágrimas. Pero la armonía familiar duró poco. Cuando Alba tenía apenas 5 años, la relación entre sus padres se rompió definitivamente. Las discusiones se hicieron constantes y la casa se volvió un campo de batalla. Marina se quedó con la custodia, y Sergio aceptó un régimen de visitas que le permitía ver a su hija los fines de semana. Sin embargo, su presencia era constante. Todos en el colegio sabían que, cada tarde, aquel hombre esperaba a su hija en la puerta, con un batido de fresa y una sonrisa paciente. Poco después del divorcio, Marina conoció a Víctor Rosales, un reconocido cirujano plástico de Zaragoza, que se había mudado a Valencia para abrir su propia clínica estética. Clínica Novabel. Víctor era el prototipo de hombre exitoso. Traje caro, discurso seductor y una reputación impecable entre sus pacientes. Pero detrás de esa fachada, había rumores. Se decía que su ambición era desmedida, y que su ética profesional no siempre era la más limpia. En poco tiempo, Marina y Víctor comenzaron una relación, y él se mudó a vivir con ella y con Alba. Lo que siguió fue un cambio silencioso, casi imperceptible al principio, pero que marcaría el destino de aquella niña. Marina empezó a obsesionarse con la apariencia de su hija. Comentarios como "podrías cuidar más tu piel", o "las chicas bonitas tienen más oportunidades", se convirtieron en frases habituales. Alba, acostumbrada al cariño incondicional de su padre, no entendía por qué de pronto su cuerpo se había vuelto un tema de conversación. Con el paso de los años, esa presión se volvió una carga invisible. En el colegio, Alba destacaba por su inteligencia, por su sensibilidad artística y su liderazgo natural.
Era jefa de grupo, deportista. Y una de las alumnas más queridas por sus compañeros. Pero dentro de casa, la atmósfera era distinta. Víctor comenzó a tratarla como si fuera una paciente más. No una adolescente. Comentaba su postura, su forma de caminar, incluso su nariz. Cuando cumplas 15, te haré un regalo que cambiará tu vida. Solía decirle con un tono que a Alba no le generaba ilusión, sino incomodidad. El padre de Alba notó los cambios. La niña ya no hablaba tanto como antes. Sus dibujos eran más oscuros y su risa, más breve. Intentó hablar con Marina. Pero ella lo acusó de exagerar, de no entender la adolescencia. Para el verano de 2025, Alba tenía un único sueño. Celebrar sus 15 años con sus amigos y su padre. Habían planeado un viaje a Italia para primavera. Sin embargo, Marina tenía otros planes. A mediados de septiembre, Sergio recibió una llamada inesperada de su exesposa. Le dijo que Alba se encontraba mal. Que el colegio la había enviado a casa con síntomas de una posible gripe. Podría ser COVID, me la llevo a la clínica solo por precaución. Dijo Marina con aparente calma. Sergio confió. No imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía. Antes de que todo se desmoronara. En realidad, aquella llamada no era más que el primer paso de una historia oculta. Alba no tenía fiebre, ni tos, ni contagio alguno. Lo que estaba a punto de ocurrir era una cirugía estética no autorizada, planeada entre su madre y su padrastro. Una decisión que marcaría para siempre la historia reciente de España. La mañana del 18 de septiembre de 2025, el sol apareció entre nubes bajas sobre Valencia. Era uno de esos días en que el aire parece anunciar algo. Un silencio distinto, más pesado, más denso. En el interior de la casa, Alba desayunaba en silencio. Su madre, Marina, revisaba mensajes en su teléfono. Víctor, ya vestido con su bata blanca, se preparaba para salir rumbo a su clínica. Nadie lo habría sospechado. Pero aquel desayuno sería el último que Alba compartiría con su familia. A las 9 de la mañana, Marina le dijo a su hija que no iría al colegio ese día. Vamos a hacerte un pequeño retoque, cariño. No te preocupes, todo estará bien. Alba la miró confundida. ¿Qué retoque? Mamá, no quiero. Es algo mínimo, un ajuste que te hará sentir mejor contigo misma. El doctor Rosales lo hará personalmente. Esa conversación fue corta, pero quedó grabada en la memoria de una de las empleadas del hogar, Lucía Fernández, quien más tarde sería testigo clave en la investigación. Alba no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La clínica Novabel se encontraba en el centro de Valencia. Un edificio moderno, de cristales oscuros y paredes blancas. Desde fuera, parecía un lugar de confianza. Pero dentro se escondía una práctica constante. Procedimientos médicos realizados sin la debida autorización. Sin consentimiento legal, y en muchos casos, sobre pacientes menores de edad. A las 10:14 de la mañana, las cámaras de seguridad mostraron a Marina y Alba entrando por la puerta principal. Alba llevaba un suéter azul marino, unos jeans claros y una mochila pequeña que, según la madre,
contenía ropa cómoda para después de la consulta. En los registros internos, Víctor Rosales había programado una operación llamada corrección nasal funcional. Pero lo que realmente iba a realizar era una rinoplastia estética completa. Un procedimiento quirúrgico que requería anestesia general, supervisión hospitalaria y, sobre todo, consentimiento paterno. Algo que nunca existió. A las 11:07, la cirugía comenzó. En el quirófano estaban Víctor, una enfermera auxiliar y un anestesista contratado por horas. De nombre Javier Ordóñez. Según su testimonio posterior, Alba estaba nerviosa. Preguntó varias veces si podía ver a su madre antes de dormir. Nadie respondió. Cuando el anestesista administró la dosis, algo no salió como esperaban. Su pulso se aceleró, su respiración se volvió irregular. Víctor ordenó aumentar la dosis, creyendo que era un ataque de pánico. Pero lo que sucedía era diferente. Alba estaba sufriendo una reacción adversa a la propofol. Un medicamento que jamás debió usarse en un menor sin control pediátrico. Satura rápido. No responde, doctor, la presión baja. A las 11:19, Alba Martínez entró en paro cardiorrespiratorio. Durante los siguientes 6 minutos, el personal intentó reanimarla sin éxito. La enfermera pidió llamar a urgencias. Pero Víctor la detuvo. No, todavía no. No quiero que esto salga de aquí. Esa decisión selló el destino de la joven. Cuando finalmente llamaron al servicio de emergencias, habían pasado 17 minutos. Los paramédicos llegaron a las 11:41. En sus reportes, indicaron que la paciente se encontraba sin pulso, sin respuesta pupilar y con signos claros de hipoxia prolongada. En otras palabras, Alba había muerto mucho antes de que alguien intentara salvarla. Cuando Sergio, su padre, recibió la llamada, el mundo se detuvo. Su hija ha tenido una complicación médica. Le recomendamos venir al Hospital La Fe. No le dijeron que su hija ya estaba muerta. Sergio llegó al hospital 34 minutos después. En la sala de urgencias, vio a Marina sentada, con la mirada perdida y las manos manchadas de maquillaje corrido. ¿Dónde está mi hija, Marina? ¿Dónde está Alba? Ella no respondió. Un médico se acercó. Lo siento, señor Martínez, no pudimos hacer nada. En ese momento, algo dentro de él se rompió. No entendía, no podía creerlo. Su hija estaba perfectamente bien 2 días antes. La autopsia revelaría más tarde que el procedimiento se había realizado sin consentimiento, en un entorno clínico no certificado, y con una anestesia inapropiada para su edad. Pero eso no fue lo más impactante. En la carpeta forense se encontró un documento firmado, con una letra que no era la de Alba. El supuesto consentimiento informado había sido falsificado. El caso comenzó a escalar. La prensa se enteró. Y en cuestión de días, el caso Alba Martínez se convirtió en el tema más comentado en España. Justicia para Alba inundó las redes sociales. Los informativos mostraban la fachada de la clínica,
Los vecinos lloraban frente a las cámaras. Y cada imagen de aquella niña de sonrisa inocente se convirtió en un recordatorio del horror que puede esconderse detrás de una bata blanca. Mientras tanto, Víctor Rosales desapareció durante las primeras 48 horas después del incidente. Marina declaró ante la policía que todo fue una tragedia imprevisible. Pero su testimonio tenía grietas. Los investigadores encontraron en su móvil mensajes con su pareja en los que hablaban de ajustes previos al concurso de belleza y de una intervención pequeña antes del cumpleaños. Cada palabra, cada silencio, iba pintando un retrato más oscuro de lo que realmente había ocurrido. Esa noche, frente a la morgue del Hospital La Fe, Sergio Martínez esperó solo. Llovía. En sus manos tenía una foto de su hija sonriendo en la piscina, con los ojos cerrados y el sol reflejándose sobre el agua. No entendía cómo el mundo podía seguir girando mientras el suyo había dejado de existir. Aquel día cambió no solo la vida de una familia, sino la percepción entera de un país sobre los límites de la estética, la ética y el valor de la inocencia. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque en España, la justicia no siempre llega a tiempo. Durante los primeros días tras la muerte de Alba Martínez, el silencio fue absoluto. La clínica cerró sus puertas temporalmente por mantenimiento. El personal desapareció. Y los medios solo recibían comunicados breves, cuidadosamente redactados por abogados. Pero la verdad no tarda en encontrar grietas por donde filtrarse. El Departamento de Homicidios de Valencia recibió el caso 3 días después del fallecimiento. La autopsia, realizada por el doctor Esteban Llorens, reveló lo que la familia sospechaba. La causa de muerte fue una parada cardiorrespiratoria por sobredosis anestésica. No hubo complicación imprevisible. No hubo error de procedimiento. Hubo negligencia. En el informe, Esteban escribió una frase que luego recorrería los noticieros de toda España. La paciente nunca debió ser intervenida. Esa frase lo cambió todo. La policía registró la clínica Nova Bell. Lo que encontraron fue un laboratorio de vanidad disfrazado de centro médico. Archivos falsificados, recetas sin firma. Y fotografías de menores de edad en carpetas privadas. En un cajón del despacho de Víctor Rosales, hallaron un sobre con dinero en efectivo y un contrato de confidencialidad dirigido a su pareja, Marina López. En el encabezado podía leerse: Proyecto AM, septiembre de 2025. Esas iniciales, AM, correspondían a Alba Martínez. Los agentes entendieron entonces que no se trataba de un accidente, sino de una operación planificada. Según el inspector jefe, Raúl Cebrián, Marina había insistido en realizar la intervención antes del cumpleaños de su hija, como un regalo previo a un certamen escolar de belleza. Y Víctor, impulsado por el ego y la codicia, aceptó. Lo más perturbador era el intercambio de mensajes entre ellos. No lo sabrá su padre, será algo rápido. Usaré lo mínimo, no hay riesgo. Va a quedar perfecta, confía.
Eran las pruebas del engaño. El 26 de septiembre. La policía localizó a Víctor Rosales en un apartamento turístico en Alicante. Había intentado huir hacia Portugal, pero fue interceptado antes de cruzar la frontera. En su maleta encontraron su pasaporte. 18.000 euros en efectivo. Y un pendrive con documentos médicos alterados. Cuando lo detuvieron, apenas pronunció una frase. Ella lo sabía todo. Refiriéndose a Marina. Esa fue la primera vez que la policía comprendió que Marina no solo había permitido el procedimiento, sino que lo había impulsado activamente. En su declaración inicial, Marina intentó sostener la versión del error médico. Pero cuando los investigadores le mostraron los mensajes, se derrumbó. Lloró, gritó, y finalmente dijo: solo quería que mi hija fuera feliz, que no sufriera por su nariz, como yo. Los agentes tomaron nota. El ego de una madre, disfrazado de amor. Había costado la vida de su hija. Mientras tanto, la sociedad española estallaba. Las cadenas nacionales transmitían cada detalle. Programas de debate discutían la responsabilidad de los padres. La presión estética en menores. Y el vacío legal que permitía estas prácticas. En redes, miles de usuarios compartían vídeos de Alba sonriendo, bajo el hashtag #La verdad de Alba. El 3 de octubre de 2025. Se celebró el primer día de audiencia en la Audiencia Provincial de Valencia. Sergio Martínez, el padre, llegó con una foto de su hija en las manos. No habló. Solo miró a Marina y a Víctor, sentados detrás del cristal blindado. En su declaración, dijo: yo confié en que la protegerían. Confié en el amor de una madre. En el juramento de un médico. Pero ambos la traicionaron. Esa frase hizo llorar a toda la sala. A partir de entonces, la opinión pública se volcó a su favor. Los medios internacionales comenzaron a cubrir el caso. El País, BBC Mundo, La Vanguardia, Univisión Noticias. España entera pedía justicia. Pero la justicia no siempre camina en la misma dirección que la verdad. Durante el juicio, la defensa de Víctor Rosales argumentó que la muerte fue una reacción alérgica imprevisible. Los peritos contratados por su abogado intentaron desacreditar la autopsia original, alegando que el medicamento utilizado no estaba en dosis letales. Lo más inquietante: el anestesista, Javier Ordóñez, desapareció antes de declarar. Nadie volvió a verlo. Esa desaparición cambió el curso del proceso. Sin su testimonio, la cadena directa de responsabilidades se debilitaba. Los abogados de Marina aprovecharon la confusión para presentarla como una víctima más del engaño de su pareja. Cuando se dictó la sentencia, la sala entera contuvo el aliento. El tribunal condenó a Víctor Rosales a 9 años de prisión por homicidio imprudente y falsificación documental. Marina López fue condenada a 2 años de prisión por complicidad.
pero con suspensión de pena por no tener antecedentes. En otras palabras, Marina no pisó la cárcel. La noticia cayó como un golpe seco sobre el país. Miles salieron a las calles, encendiendo velas frente al Palacio de Justicia. Sergio, en medio del tumulto, sostuvo una pancarta con una sola frase: Mi hija no murió por vanidad. Murió por negligencia. Con el paso de las semanas, la historia de Alba dejó de ser noticia. Los medios pasaron a otros temas. La clínica cerró definitivamente. Víctor fue trasladado a la prisión de Picassent. Pero para el padre, el silencio nunca volvió a ser paz. Cada noche, encendía una vela frente a la foto de su hija. Y escribía cartas que nunca enviaría. En una de ellas, encontrada tiempo después por un periodista, decía: Te fallaron los adultos, Alba. Pero tu voz sigue viva, en cada niña que hoy se mira al espejo y se acepta tal como es. Y quizás tenía razón. Porque aunque la justicia no llegó completa, la verdad sí salió a la luz. Y esa verdad es lo que hoy mantiene tu nombre vivo. Dicen que hay momentos en la vida que parecen insignificantes, pero que, sin saberlo, marcan el principio del fin. Valencia, 2018. El sol se filtraba entre los naranjos, y la brisa marina cubría las calles del barrio de El Cabanyal con un aroma salado y dulce a la vez. En una pequeña casa de fachada blanca y macetas colgando de las ventanas, vivía Alba Martínez, una joven de apenas 19 años. Era de esas personas que iluminaban los lugares donde entraban. Su sonrisa tenía algo desarmante, y sus amigos decían que su forma de mirar hacía sentir a cualquiera como si fuera importante. Creció en una familia sencilla. Su madre, Isabel Ríos, era enfermera en el Hospital La Fe. Su padre, Fernando Martínez, trabajaba como conductor de autobuses urbanos. No eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Desde pequeña, Alba soñaba con el escenario. Quería ser modelo. Pasaba horas frente al espejo practicando poses, grabándose con el móvil, imitando las entrevistas que veía en televisión. A los 17 años, había participado en su primer concurso local de belleza en Gandía. No ganó, pero su rostro llamó la atención de varias agencias de moda menores en la región. Y así empezó su historia, la historia de una chica normal, con sueños normales, en un país donde la perfección a veces cuesta demasiado. Flor de cerezo, el reflejo en el espejo. En 2019, las redes sociales ya eran una vitrina cruel. Cada like se convertía en una medida del valor personal. Alba lo sabía. Había empezado a colaborar con pequeñas marcas locales, publicando fotos de ropa y maquillaje. Pero bajo los filtros y las sonrisas, había una inseguridad que crecía en silencio. Su nariz, decía, era demasiado ancha. Su madre le repetía que no lo necesitaba, que era hermosa tal como era. Pero en un mundo donde la belleza se mide en píxeles, esas palabras empezaron a perder peso. Fue entonces cuando conoció al doctor Emilio Verdasco, un cirujano estético con clínica privada en el centro de Valencia. Tenía reputación, títulos enmarcados en la pared y una lista interminable de clientas que lo recomendaban en foros y grupos de Facebook. Isabel, su madre, dudó. Es muy joven, Emilio. Apenas tiene 19. Pero el doctor sonrió con calma profesional. Tranquila, Isabel. Es un procedimiento sencillo. En 3 días estará como nueva.
Nadie podía imaginar que aquella firma en el formulario de consentimiento marcaría el inicio de una tragedia. Reloj del día perfecto. 14 de marzo de 2019. El día amaneció luminoso, y Alba estaba nerviosa, pero feliz. Grabó un pequeño vídeo antes de entrar al quirófano. Decía: "Hoy por fin me opero. Estoy un poco asustada, pero sé que va a salir bien. Mamá, te quiero". Era su manera de dejar constancia de algo importante. Nadie sabía que esas serían las últimas palabras que grabaría. A las 10:30 de la mañana, ingresó a la clínica Verdasco Estética Integral. Según el informe posterior, la operación duró menos de 2 horas. Todo parecía normal. Sin embargo, algo ocurrió en la sala de recuperación. Alba comenzó a tener dificultad para respirar. Los monitores marcaron una caída repentina de oxígeno. Y en cuestión de minutos, su corazón se detuvo. El personal médico intentó reanimarla durante casi media hora. Pero ya era tarde. A las 12:47 del mediodía, se declaró su muerte. La noticia no tardó en correr. Valencia, un viernes cualquiera, se detuvo por un instante. Las redes se llenaron de mensajes, fotos, y hashtags pidiendo explicaciones. #Justicia para Alba. Isabel, su madre, se derrumbó. Fernando, su padre, no hablaba. Solo miraba al vacío, sentado en la sala del hospital donde ella había nacido. Y en medio del dolor, comenzaron las preguntas. ¿Por qué una operación tan simple terminó así? ¿Por qué la anestesia no fue administrada por un anestesista certificado? ¿Por qué el doctor Verdasco se negó a entregar las grabaciones de seguridad de aquel día? Preguntas que tardarían años en tener respuesta. Nube de lluvia, la tormenta después del silencio. Durante los días siguientes, la prensa local se interesó en el caso. Al principio, fue tratado como una complicación médica. Pero pronto, los periodistas descubrieron algo más oscuro. La clínica no contaba con licencia quirúrgica completa. El anestesista, según registros, había sido sancionado 2 veces por negligencia. Y la operación, aunque presentada como rinoplastia estética, incluía un procedimiento experimental de reducción de tabique que no estaba aprobado por el Colegio Médico de Valencia. Isabel exigió justicia. Pero los abogados del doctor movieron influencias. Declararon que fue una reacción imprevisible y que todo se había hecho conforme al protocolo. Lo cierto es que no existía ningún protocolo. Solo había silencio. Un silencio tan pesado, que parecía ocupar toda la casa donde antes se escuchaban risas. Corazón roto, los recuerdos que no mueren. 6 meses después, la habitación de Alba seguía intacta. Las luces de feria colgaban sobre la cama, el perfume todavía se sentía en el aire. En su escritorio, el móvil permanecía bloqueado con la última notificación de Instagram. Tu foto ha recibido 10.000 likes. Para Isabel, aquello era una herida abierta. Cada objeto, una promesa rota. Pero en su interior, una voz no la dejaba descansar: no te rindas. Y así comenzó su búsqueda. Una madre contra un sistema. Una mujer enfrentándose a la medicina privada, al poder y a la indiferencia. Porque a veces, cuando la justicia no llega, el amor de una madre se convierte en su propio tribunal. A veces, los días que comienzan con esperanza, terminan con un silencio que nunca se olvida. 14 de marzo de 2019, Valencia.
Aquel día amaneció despejado, con el cielo limpio y el mar tranquilo. Nadie podía imaginar que, en apenas unas horas, la ciudad sería escenario de una tragedia que marcaría a todo un país. Vela la llamada. A las 1:05, el teléfono del hospital La Fe sonó. Isabel, que acababa de terminar su turno, contestó sin sospechar nada. Del otro lado, una voz nerviosa y cortante. ¿Es usted la madre de Alba Martínez? Ella asintió, sin entender. Su hija ha tenido una complicación durante una intervención. Le rogamos que venga cuanto antes. El trayecto en coche hasta la clínica le pareció eterno. El tráfico, los semáforos, la gente, todo se desdibujaba. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza casi animal. Cuando llegó, la puerta principal estaba cerrada. Una enfermera la reconoció y la llevó a una sala lateral. Allí, un doctor de bata blanca, no era Verdasco, evitaba mirarla a los ojos. Lo siento mucho, señora Martínez, hicimos todo lo posible. Isabel no gritó. No lloró. Solo repitió una y otra vez, en voz baja. No puede ser, mi hija estaba bien, solo era una rinoplastia. En ese instante, el mundo dejó de girar. El tiempo se detuvo en una habitación sin ventanas, llena de sombras y olor a desinfectante. Balanza del informe preliminar. Horas después, el cuerpo de Alba fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia. El informe preliminar indicaba paro cardiorrespiratorio durante recuperación anestésica. Una frase fría. Demasiado impersonal para describir el fin de una vida. Pero algo llamó la atención de los peritos. La ficha médica estaba incompleta. Faltaban datos sobre la dosis de propofol administrada y el tiempo de monitoreo postoperatorio. El anestesista, Luis Ferrer, declaró que la paciente reaccionó de forma inesperada y que todo fue muy rápido. Sin embargo, la autopsia contaría otra historia. Una historia de errores. De negligencia. Y de encubrimiento. Página boca arriba la autopsia. El 17 de marzo, 3 días después de la muerte, el forense Dr. Javier Celdrán entregó su informe. Detallaba hemorragias internas en la cavidad nasal, un exceso de anestésico en sangre y rastros de una sustancia que no estaba registrada en el protocolo de la clínica. La causa directa de la muerte, decía el informe, fue un fallo respiratorio causado por sobredosis de anestesia combinada con un procedimiento no aprobado. Cuando Isabel leyó esas palabras, su respiración se quebró. No era solo dolor. Era rabia. Rabia ante un sistema que protegía a los poderosos, y ante una verdad que intentaban silenciar. Intentó contactar con el doctor Verdasco, pero este desapareció por completo. Su clínica fue cerrada temporalmente por revisión sanitaria. Nadie atendía el teléfono. Y los empleados, según supo más tarde, habían firmado acuerdos de confidencialidad. Cámara con flash la tormenta mediática. El caso se filtró a los medios el 20 de marzo. El titular del periódico Las Provincias fue directo. Muere joven valenciana tras cirugía estética en clínica privada. Las cámaras de televisión se apostaron frente a la casa de los Martínez. Los vecinos dejaban flores, y los desconocidos escribían mensajes de apoyo en redes sociales. Almohadilla Justicia para Alba se volvió tendencia en menos de 24 horas. Pero junto al apoyo, llegaron los comentarios crueles. Algunos decían que fue su culpa por operarse.
Otros la llamaban otra víctima de la vanidad moderna. Isabel no respondía. Solo observaba, impotente, cómo la imagen de su hija era diseccionada por desconocidos que jamás la habían conocido. Nadie hablaba de su risa, de su ternura, del modo en que cantaba mientras se maquillaba frente al espejo. Solo hablaban de números, de titulares, de clics. Balanza la búsqueda de justicia. En abril de 2019, Isabel interpuso una denuncia formal contra la clínica y el doctor Verdasco. El caso pasó al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Durante la primera audiencia, el abogado defensor presentó un argumento escalofriante. Fue un riesgo quirúrgico asumido por la paciente. Como si la muerte fuera una cláusula más del contrato. El fiscal solicitó una investigación más amplia. Se descubrió que al menos 3 pacientes anteriores habían denunciado irregularidades en los procedimientos del mismo cirujano, aunque sus casos fueron archivados. Una de ellas, Clara Gómez, accedió a hablar con los medios. Tuve una reacción alérgica grave. Me dejaron sola en la sala de recuperación. Casi muero, pero nadie quiso escucharnos. Sus palabras reabrieron el debate sobre la regulación de la cirugía estética en España. ¿Hasta qué punto la belleza vale una vida? Vela los días grises. Pasaron los meses. La prensa perdió interés. Pero Isabel no. Cada mañana visitaba el cementerio de El Cabanyal con un ramo de lirios blancos. A veces se quedaba horas, en silencio, observando la lápida con el nombre de su hija grabado en mármol frío. Alba Martínez Ríos, 1999 a 2019, nunca te olvidaremos. En las noches, revisaba los documentos, las fechas, las firmas. Cada papel, cada error administrativo, era una herida nueva. Su esposo Fernando intentó volver a trabajar, pero no pudo. Renunció y se encerró en casa. El matrimonio comenzó a quebrarse, ahogado por la culpa y el dolor. En cada rincón de aquella casa había un eco. El eco de una voz joven, que ya no estaba. Nube de lluvia, la revelación. En octubre de 2019, un ex empleado de la clínica contactó anónimamente con un periodista de El Mundo. Afirmó que el doctor Verdasco había ordenado destruir parte de las grabaciones de seguridad y alterar los registros de dosis anestésicas. Entregó una copia digital de un fragmento del vídeo original del quirófano. En ese vídeo, se veía a Alba moviéndose ligeramente durante la sedación, mientras el doctor le pedía al anestesista subir la dosis sin consultar parámetros vitales. Pocos segundos después, los monitores comenzaron a pitar. Era la prueba que Isabel necesitaba. Una prueba que cambiaría el curso de la investigación. Y que pondría al descubierto un entramado de negligencia, codicia y mentira. Aquel día no solo murió una joven. Murió la confianza en un sistema que debía protegerla. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo la verdad comenzó a salir a la luz. Y hasta dónde puede llegar una madre. Cuando la justicia decide mirar hacia otro lado. Dicen que la verdad siempre sale a la luz. Pero a veces, para verla, alguien tiene que prender fuego a la oscuridad. La prueba que lo cambió todo. Octubre de 2019. El vídeo del quirófano, entregado de manera anónima, se convirtió en la pieza clave del caso. El fragmento mostraba algo que nadie quería ver.
al doctor Emilio Verdasco ordenando aplicar una dosis extra de anestesia mientras su paciente, una chica de 19 años, luchaba por respirar. El archivo fue remitido al juzgado de instrucción número 4, y el fiscal Carlos Mena abrió una investigación por homicidio imprudente y falsificación de documentos sanitarios. Cuando la noticia se filtró, la clínica de Verdasco fue rodeada por cámaras. El nombre del médico, hasta entonces sinónimo de éxito, se convirtió en el rostro de la vergüenza. Pero él ya no estaba en España. Avión la huida. El 22 de octubre, la Policía Nacional confirmó que Emilio Verdasco había abandonado el país 2 días antes, rumbo a Lisboa, desde donde tomó un vuelo hacia México. Su abogado alegó motivos personales. La prensa lo llamó simplemente fuga. Mientras tanto, Isabel observaba las noticias desde su salón, con el rostro cansado pero los ojos encendidos. No lloró. Solo murmuró una frase. Si él se esconde, es porque sabe lo que hizo. Los secretos de la clínica. Durante la investigación, salieron a la luz documentos internos que revelaban una red de irregularidades sistemáticas. El doctor Verdasco había realizado más de 300 procedimientos sin anestesista certificado, usando productos importados sin registro europeo. Algunos informes indicaban que los consentimientos firmados por los pacientes eran falsificados. Una enfermera, cuyo nombre fue reservado por seguridad, declaró ante el juez: nos obligaban a callar. Si hablábamos, nos despedían. Había chicas jóvenes, de 18 o 19 años, muchas salían llorando, mareadas. Pero nadie decía nada. Esa frase, nadie decía nada, se repitió en todos los medios. Era el resumen perfecto de un sistema donde el silencio valía más que la verdad. Bela, la madre que no se rindió. En enero de 2020, mientras el país comenzaba a enfrentar una pandemia inminente, Isabel seguía visitando el juzgado cada semana. Su rostro se hizo conocido. Los periodistas empezaron a llamarla la madre de la justicia. Con ayuda de un abogado voluntario, presentó nuevas pruebas, incluyendo correos electrónicos internos entre la clínica y un distribuidor farmacéutico. En uno de ellos, fechado apenas 3 días antes de la operación, Verdasco había escrito: necesito más propofol. El lote anterior no causó reacciones, aunque uno de los pacientes tardó en despertar. Ese correo, frío y mecánico, mostraba una rutina peligrosa. Un patrón de negligencia que se repetía con impunidad. Televisión: el silencio de los medios. Cuando el escándalo creció, algunas cadenas de televisión dejaron de cubrir el caso. Programas que antes pedían justicia comenzaron a hablar del exceso de exposición mediática. La verdad, sin embargo, era otra. La clínica pertenecía a un grupo inversor con vínculos políticos en la Comunidad Valenciana. Una periodista, Laura Peña, intentó emitir un reportaje completo sobre el caso. Su programa fue cancelado una semana antes de salir al aire. Esa noche, Laura escribió en su cuenta de Twitter: nos quieren callar. Pero la historia de Alba no va a desaparecer. Esa publicación superó el 1.000.000 de interacciones en menos de 24 horas. La gente volvió a salir a las calles. Velas, pancartas, lágrimas. Valencia se iluminó con el nombre de Alba Martínez proyectado sobre la fachada del ayuntamiento. Y por primera vez, Isabel sintió que no estaba sola. El regreso de Verdasco. En septiembre de 2020, tras meses prófugo, Verdasco fue detenido en México gracias a una alerta de Interpol. La imagen de su arresto recorrió el mundo.
Cabello despeinado, mirada vacía, rostro envejecido. El doctor de las sonrisas perfectas había caído. Fue extraditado a España y recluido en la prisión de Picassent mientras esperaba juicio. Durante la audiencia inicial, negó todas las acusaciones. Dijo que la joven firmó el consentimiento informado y asumió los riesgos. Isabel lo escuchó en silencio. Y por primera vez en su vida, sintió algo más fuerte que la tristeza. Determinación. Balanza del juicio. El juicio comenzó en mayo de 2021, en medio de una expectación mediática sin precedentes. Las cámaras no podían entrar en la sala, pero el país entero seguía cada detalle. El fiscal presentó los vídeos, los correos y los testimonios. Uno tras otro, los testigos describieron un patrón de engaños, amenazas y negligencia. El anestesista Ferrer, visiblemente nervioso, admitió haber seguido órdenes directas de Verdasco. No podía negarme. Si lo hacía, me despedían. El tribunal escuchó todo. Durante horas. Días. Semanas. Y al final, el 18 de junio de 2021, el juez dictó sentencia. Culpable de homicidio por imprudencia grave, falsificación de documentos y encubrimiento. La condena, 12 años de prisión. En la sala, Isabel cerró los ojos. No sonrió. No lloró. Solo susurró. Por fin. Paloma blanca de la paz después de la tormenta. Pero la justicia, aunque llega, no siempre sana. La casa seguía vacía. La habitación de Alba, intacta. El espejo, cubierto por una sábana blanca que nadie se atrevía a levantar. El tiempo pasaba, pero el dolor permanecía. Isabel decidió convertir esa ausencia en algo más grande. Creó una fundación, Luz de Alba, dedicada a apoyar a familias afectadas por negligencias médicas. Su primer evento se celebró un año después, frente al mar. Cientos de velas flotaron sobre el agua mientras una voz en altavoz decía: por cada vida perdida en silencio, habrá una madre que grite hasta que la escuchen. La verdad no trajo consuelo, pero sí sentido. Porque en la historia de Alba Martínez, la justicia no fue el final. Fue apenas el principio. En el último capítulo, conoceremos el legado que dejó su historia. Cómo cambió las leyes. Y cómo, aún hoy, su nombre sigue recordándonos. Que ninguna belleza vale una vida. Hay heridas que nunca sanan. Pero que, con el tiempo, se convierten en cicatrices que cuentan una historia. Amanecer, un nuevo amanecer. Valencia, 2023. Han pasado 4 años desde la muerte de Alba Martínez. El barrio de El Cabanyal ha cambiado. Los muros están llenos de color, las calles huelen a café, y los vecinos saludan a Isabel con respeto silencioso. Ella ya no viste de negro. Camina despacio, con el cabello recogido y una mirada serena. Lleva en las manos un ramo de lirios blancos, los mismos que su hija amaba. Cada 14 de marzo, visita el cementerio al amanecer. Coloca las flores, respira hondo y susurra. Lo logramos, hija. La gente ya no calla. Bombilla la ley Alba. En 2022, tras años de lucha legal y mediática,
El Parlamento valenciano aprobó la Ley de Regulación de Clínicas Estéticas Privadas, conocida popularmente como Ley Alba. La norma obliga a todas las clínicas del país a contar con anestesistas certificados, auditorías médicas independientes y seguros obligatorios para cirugías menores. Fue una victoria silenciosa, nacida del dolor. Durante la sesión parlamentaria, la diputada María Torres, impulsora de la ley, pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria colectiva. Esta ley no devuelve la vida a quien hemos perdido, pero impide que otra joven muera por la misma razón. Porque la belleza no puede tener precio, y mucho menos, una víctima. Isabel escuchó esas palabras desde su casa. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Vela Luz de Alba. La Fundación Luz de Alba creció más de lo que nadie imaginaba. En apenas 2 años, ayudó a más de 200 familias en casos de negligencia médica. Organizó charlas, campañas de concienciación y becas para estudiantes de medicina que quisieran especializarse en ética clínica. Cada evento terminaba con el mismo mensaje proyectado en una pantalla. Por Alba, y por todas las que aún no tienen voz. En uno de esos encuentros, una joven se acercó a Isabel con lágrimas en los ojos. Había cancelado su cirugía estética después de escuchar la historia en YouTube. Le dijo: «Gracias. Su hija me salvó la vida». Isabel la abrazó, en silencio. Y entendió que la justicia, a veces, no está en los tribunales, sino en los corazones que siguen latiendo gracias a una verdad contada a tiempo. El reflejo que perdura. Una tarde, Isabel decidió entrar a la habitación de Alba por primera vez en 3 años. El polvo cubría los muebles, pero todo seguía igual. Sobre el escritorio, el viejo móvil de su hija. Lo encendió. La batería aún tenía algo de carga. Entre los vídeos, encontró uno sin publicar. Alba hablaba frente al espejo, sonriente, con la voz llena de esperanza. «No sé si algún día seré famosa. Pero quiero que la gente me recuerde por algo bueno. Quiero dejar una huella, aunque sea pequeña». Isabel soltó una lágrima. Porque sin saberlo, su hija había cumplido su deseo. Había dejado una huella. Una huella inmensa. Paloma Blanca de la Paz de Epílogo, la voz que no se apaga. La historia de Alba Martínez no es solo la historia de una tragedia. Es la historia de una madre que se negó a aceptar el silencio. De un sistema que tuvo que mirarse al espejo. Y de una sociedad que aprendió que la justicia, aunque tarde, siempre llega. En la actualidad, la tumba de Alba está cubierta de flores frescas. Las visitan jóvenes, madres, estudiantes, médicos. Cada uno deja una nota, una carta, una promesa. Una de ellas dice: «Gracias por recordarnos que la vida no necesita filtros». Así termina esta historia. Una historia que comenzó en una pequeña clínica. Y que terminó cambiando un país entero. Porque cuando la verdad se dice con amor, ni la muerte puede callarla. Vela fin, la justicia para Alba.